Bienvenidos al consultorio y vamos a seguir platicando hoy de trasplantes, un tema muy interesante. Ojalá les haya gustado el episodio de la semana pasada y sigue conmigo la doctora Josefina Vergara. José. Hola Pepe, ¿qué tal? Qué gusto. Contento de tenerte aquí a seguir hablando de este tema tan importante y ya dejamos clarísimo la vez pasada los puntos claves para la sociedad, pero hay muchas preguntas alrededor de los trasplantes, José. Y ha habido una noticia que ha dado vuelta al mundo recientemente. Tú nos platicaste la semana pasada lo difícil que es que nuestro organismo, nuestro sistema inmune, nuestro sistema de policías que nos cuidan, acepten otro órgano. Deja tú de otro ser humano. Ahora oímos de un trasplante de animal. ¿Qué es esto y cómo se llama y qué pasa? Sí, es maravilloso. Es producto del avance de la ciencia. No es una novedad. Esto se ha estado evaluando desde hace muchas décadas. De hecho, ha habido intentos con babuinos, con órganos de cerdo, etcétera. E históricamente esto data desde el siglo XVIII. O sea, no es algo que fue ayer. Ya ocurrió. Ya trae su camino. La parte, digamos, científicamente más dura, quizás parte de la época en que ya fue posible que fuera exitoso un primer trasplante, en este caso, por ejemplo, de riñón en el año 54 en el hospital Peter Ben Brigham en Boston. Eso fue un parteaguas en la historia de los trasplantes y posteriormente también con el avance de la inmunosupresión hizo posible que los trasplantes de hígado fueran un éxito, pero antes de que esto ocurriera también hubo intentos de reemplazar hígados dañados con órganos precisamente de estas especies animales, o particularmente de babuino. Entonces, naturalmente, los tiempos de vida de estos órganos eran muy limitada porque había reacciones de rechazo muy importantes. Ahí te voy a preguntar algo. Los tiempos de vida del injerto, lo que te trasplantan se llama injerto, haz de vuelta. A mí, regresémonos esos tantísimos años y me ponen un hígado de mandril, babuino. Mi sistema inmune se le dejaba ir con toda su furia a ese hígado. Sí. El hígado me lo destruía mi sistema inmune y por ende a mí. Claro, efectivamente, en muy poco tiempo además. Lo que ocurre es que se empezó a denotar dónde estaba el principal problema por el cual los órganos eran rechazados. Hay algo que es muy importante. Los primates, incluyéndonos a los seres humanos, carecemos de un radical, o sea, radical es una pequeña porción de carbohidrato que se encuentra en diferentes moléculas. Se los voy a decir para que sea muy fácil, hagan de cuenta que todos nosotros tenemos, ya platicamos la semana, un disco duro y dentro del disco duro tengo cierto programa de computación que se llama Excel y en el Excel tengo, yo no lo sé yo manejar, ahí sí ya me pierdo un poco, pero la ñ que no tienen otros teclados. Exactamente, y en este caso nosotros no tenemos la ñ. No tenemos la ñ, pero resulta que los animales sí, particularmente los cochinos, o sea, el cerdito y otras especies animales. Lo importante es que cuando, a pesar de que no tenemos nosotros ese componente en nuestro sistema general, sí tenemos anticuerpos porque estuvimos expuestos a través de alimentos y de otras cosas a esa pequeña partícula de la cual carecemos. Hagan de cuenta, esta partícula es una ñ que, acuérdense, pensemos en un teclado de computadora. Si estás en otros países no vas a encontrar una ñ en ningún lado, como si estás en Suecia vas a encontrar una O atravesada y aquí en México no. Esta ñ que tienen los animales, nosotros en su código genético, por así decirlo, en su mapeo, en su disco duro, nosotros los seres humanos no la tenemos, pero sí tenemos anticuerpos. Es decir, nosotros ya fuimos en algún momento de la evolución expuestos a esta ñ, entonces tenemos una policía especial diseñada para ir a romperle la madre a esa ñ. Bueno, el caso es que muy pronto, cuando se empezaron a hacer los intentos con trasplante de cerdo, se denotó que la exposición del órgano de cerdo con el humano era destruido muy rápido ese órgano, precisamente por la presencia de estos anticuerpos en el humano contra esa partícula ñ del cerdo. Me parece muy oportuno lo de la ñ, padrísimo. ¿Qué fue lo que se hizo entonces?
¿ok? Lo que hay que hacer es tratar de manipular al cerdo genéticamente. Y dice uno, antes de ir a esto, ¿por qué el cerdo? Bueno, al cerdo lo hemos comido por muchísimas generaciones y por muchísimos siglos. Es parte de la alimentación del ser humano en todo el mundo, a nivel mundial. Y por otra parte, no es una especie en peligro de extinción como sí lo son los primates, que aunque se parecen más evolutivamente hablando a nosotros, están en peligro de extinción y además nos pueden transmitir infecciones muy serias los primates. Mira, eso digo, sí, así, porque sí, todos los animales que hay fuera sí, fueran a ganar un puerco. Ajá. Entonces, porque hemos estado expuestos a ellos, los conocemos prácticamente todos desde hace años y no se están muriendo. Y tú dirías, bueno, pensé lo que acaba de decir José ahorita, porque mejor me trasplanten el hígado de chita, la de Tarzán o de un gorila, sí, pero pues no, porque ellos tienen cierto tipo de detalles que los podrían poner en peligro. Totalmente, y aparte están en peligro de extinción. Además, y éticamente esto ha sido muy cuestionado. En cambio, el cochino, aparte de que lo comemos, se puede crecer en granjas, que es lo que se está haciendo, y ahorita explicamos esa parte, y lo que se ha logrado es tratar el disco duro del cerdo, o sea, para quitar esa ñ del animalito, de manera que ya el ser humano que va a recibir un órgano de ese cerdito, aunque tenga anticuerpos, ya no tiene la capacidad de dañar el órgano del puerco. Eso es muy interesante. Entonces se modifican genéticamente y aquí... Híjole, esto es un avance bestial en la ciencia, medio jugarle a Dios. Estamos platicando de avances en la ciencia. Sí. Le van a quitar esa ñ al puerquito. Exacto. Para que los riñones de ese puerquito sean aceptados por nuestro cuerpo. Efectivamente. Eso no significa que no haya que utilizar medicamentos para evitar el rechazo, porque además el rechazo sigue estando omnipresente si no se abate el sistema inmune. Igual que puede rechazar un órgano de humano, el ser humano puede rechazar un órgano de cerdo. Idéntico. ¿Y por qué el cerdo? Los órganos se parecen mucho a los del ser humano. Es increíble. Ajá, sí, increíble, ¿verdad? Los riñones muchísimo, el corazón también y el hígado también, o sea, es algo fantástico. La situación ha llegado a tal grado de avance que se han logrado definir dónde están todas las diferencias que pudieran en un momento dado entorpecer la evolución del trasplante del cerdo, además de esa ñ que tiene, que ya se le quitó genéticamente a través de una manipulación, para modificar también genéticamente el disco duro de todas las cosas que no sean compatibles o que entorpezcan el trasplante del cerdo al humano. Ok, entonces básicamente es como, ¿sabes qué? Yo quiero arreglar mi computadora, no me alcanza para una nueva, pero fui a un lugar donde había computadoras y saqué una, entonces fui con uno de joven, porque normalmente son los que dominan todo esto, a que le haga un ajuste a ese disco duro y se lo pueda poner a mi computadora que ya tenía yo. En efecto, así exactamente. Al grado que, déjenme comentarles, porque esto creo que es uno de los mayores avances que han habido. Hasta este momento se han hecho 2 trasplantes de corazón. Esto en pacientes que tenían un problema de corazón muy grave, ambos, pero que estaban tan enfermos que ya no eran susceptibles de ser colocados en la lista de espera. Hay requisitos, hay tanta gente esperando que tienen que, no por ser mala onda el grupo médico, sino elegir exactamente a quién le va a beneficiar más que le hagan un trasplante de corazón. Entonces, cuando estuvieron buscando a quién con quién iban a probar, toda vez que ya habían hecho pruebas a nivel, ahorita vamos para allá, a nivel de laboratorio, dijeron, bueno, vamos a proponerlo a una persona que esté muy enferma, pero que no sea candidato a recibir un trasplante de corazón de un ser humano, porque ya no es candidato a estar en una lista de espera. Y así fue como ocurrió. Y estos 2 trasplantes, uno efectuado en Maryland, que esto fue en el año 2022, y otro efectuado en 2023 en la misma institución de corazón. Estamos hablando ahorita de los de corazón porque de hecho fueron temporalmente previos a los de riñón que vamos a hablar ahorita. El caso es que estos trasplantes funcionaron desde el punto de vista hemodinámico, o sea, podían bombear, los individuos se recuperaron de la anestesia, salieron de lo que se conoce de bomba, o sea, pudieron dejarlo sin ningún tipo de soporte. Ajá, es más decir, que dejaron de requerir las máquinas que los mantenían a esos corazones funcionando y el corazón del puerquito les funcionó. Les funcionó. En el primer caso aproximadamente 60 días y ese paciente tuvo
a lo que se llegó finalmente después de múltiples estudios, por qué empezó a tener falla de ese corazón del puerquito, se calcula que fue por una enfermedad que es un citomegalovirus. Es un tipo de virus que también los humanos tenemos, pero en este caso es el del cerdo, y de acuerdo a todos los análisis que se hicieron, lo más probable es que fue a causa de ese virus. Se hicieron muchísimos estudios. Se infectó de un virus que también tenemos los humanos, pero este era de un virus específico del corazón de puerco que acabó con ese corazón. Efectivamente. No fue per se el sistema inmune del receptor del paciente que recibió el corazón del cochinito. Ajá, exacto, no fue por rechazo. El segundo caso sí fue por un rechazo y fue un paciente que estaba en condiciones similares al primero, no era candidato a que se pusiera en lista de espera. El caso es que se trasplantó y estuvo también aproximadamente alrededor de 4 o 5 semanas y él sí tuvo un rechazo del corazón. No inicial, sino que esto ya fue posterior. Hacemos todo este tipo de relatorías porque todo esto está sirviendo de gran experiencia para poder posteriormente iniciar lo que se conoce en medicina como un estudio fase 1, o sea, donde ya se tiene dominada la técnica, ya se sabe que el órgano funciona, ya se conoce qué tipo de medicamentos utilizar para poder bloquear, porque se han utilizado nuevos medicamentos además para estos modelos de trasplante. Wow. Muy interesante. Entonces, después de esto también, o de manera más o menos temporalmente simultánea, empezaron los de riñón. Nada más que los de riñón, que por cierto el hospital que los hace es el Langone Hospital en la Universidad de Langone en Nueva York, y lo que hicieron es que utilizaron la colocación tanto en Langone como en Alabama, en Birmingham, Alabama, porque fue muy cercano, de riñones procedentes de cerdo, pero se le colocaron a sujetos que tenían muerte cerebral. Imagínense un paciente que tuvo, una persona que tuvo muerte de su cerebro y está mantenida en una unidad de terapia intensiva, muy vigilada, que le funciona el corazón, le funciona la respiración mediante equipos y le colocan el riñón, de hecho en este caso, en uno de los casos fue en la pierna, para estar observando constantemente qué pasaba con las características del injerto. Lo cubrieron con un plástico especial aislante y lo podían hacer biopsias. Imagínense ustedes qué complejo fue en este caso para la familia del individuo con muerte cerebral aceptar que le iban a hacer un procedimiento que iba a permitir por primera vez conocer si todos los cambios que se le hicieron al cerdo en el disco duro iban a ser suficientemente útiles para que ese riñón funcionara. Me parece genial y felicitamos a esa familia porque literalmente ese cuerpo es como si ahorita se me cae ahorita el techo y bolas mi cabeza, pero sigo yo vivo, digamos, del cuello para abajo. Entonces me están manteniendo en un hospital, como tristemente ocurre muchas veces, con muerte cerebral y puede durar mucho tiempo. Le pusieron el riñón, te sirvió como parte de esta experimentación científica. Y qué buena onda que la familia aceptó, sí. Porque ¿qué vieron que pasaba en este riñón? Curiosamente, el tiempo que estuvo, que fueron 75 horas aproximadamente, el riñón se mantuvo perfectamente de color, de turgencia, porque también es muy importante porque eso habla de que el riñón está muy bien vascularizado, o sea, lleno de vasos sanguíneos, lleno de sangre, etcétera, y produciendo orina, cosa que era fantástico. Aún más, los niveles de lo que normalmente el riñón excreta de la sangre hacia la orina empezaron a reducirse en la sangre. O sea, esto nos habla de que en realidad pues ese riñón estaba funcional. Algo muy similar, para no extendernos en este aspecto, pasó con el individuo de Birmingham, en Alabama. A ese le pusieron los 2 riñones, y tuvieron esta misma posibilidad de estarlos evaluando de manera continua en diferentes periodos. Entonces, ya con estos avances que han ocurrido ahorita y ya sabiendo que efectivamente gran parte del problema, sobre todo el problema principal de la ñes, había sido resuelto, ya no había lo que se conoce como el rechazo hiperagudo, que ese rechazo hiperagudo era que se ponía el riñón con la ñ del cerdo antes de que le quitaran la ñ y inmediatamente se ponía morado, dejaba de producir orina, o sea, era una catástrofe. Bueno, cuando ya vieron que eso estaba resuelto, se lleva a cabo el primer trasplante de riñón en un individuo vivo que iba a recibir un segundo trasplante porque el primero le duró como 5 años.
estaba con una condición que no lo ponía como muy rápido en la lista de espera para recibir un segundo trasplante, y él le sugirieron que si participaría en la posibilidad de recibir un trasplante de cerdo modificado genéticamente, etcétera, etcétera. Dijo, por supuesto que sí. Ahí les va, felicidades a esta persona también, porque por ejemplo yo ya me pusieron un riñón, pero ya no me está funcionando. Estoy viendo hacia el final y me dicen, ¿quieres entrar a un experimento y te ponemos un riñón de puerco a ver cómo te va? Y esta persona dijo que sí. Dijo que sí, fantástico. Bueno, lo que sabemos hasta este momento es que el paciente se trasplantó, tuvo un rechazo de una variedad que es muy común y que se trata y sigue adelante. Lo trataron, siguió adelante y ahorita se han mantenido muy en secreto porque usted fue de alta del hospital, perfecto, depurando, o sea, haciendo una acción funcional perfecta. Un pipí bonito como debe de ser. Perfecto, y haciendo su función, y seguramente los resultados los están reservando para presentarlos urbi et orbe en el Congreso Americano de Trasplantes, que va a ser a principios del mes de junio. Porque y han de estar preparando seguramente ya un reporte, porque todo ha sido a nivel de noticias, CNN, etcétera, y la prensa internacional. Lo más interesante con este individuo es que este riñón que le pusieron de cerdo, a diferencia de los que probaron en Langone University, que nada más tenía una edición de un gen, o sea, nada más le quitaron la ñ, a este riñón le habían modificado 69 genes, a ese puerquito que donó el riñón. Wow. Entre otras cosas, los cerdos crecen y pesan 450 kilos. O sea, imagínense el tamaño. Exacto. De manera que toman los órganos cuando el animal tiene un peso determinado. Y no solamente eso, para que los órganos no sigan creciendo, porque genéticamente ese órgano de cerdo podría crecer mucho más, hacen que se le bloquee el receptor de la hormona del crecimiento. Sé que es lo que nos está predicando José. Un puerquito tiende a crecer y crecer y crecer y crecer y llegar a pesar 400 kilos. Pero entonces te lo ponen, obviamente, antes de que te dé el tamaño. Imagínense el tamaño de uno de esos riñones y se lo trasplanta a, pensemos en una mujer que pesa 54 kilos, ¿dónde va a poner ese riñón? Exacto. Entonces, genéticamente está modificado para que también deje de crecer, no solo para que funcione adecuadamente, no se rechace, sino para que deje de crecer. Eso me parece interesante. Entre otras cosas, hay muchas otras cosas que se modificaron. Digo, baste saber que le hicieron 69 ediciones genéticas, o sea, cambios a su disco duro, 69 cambios. Y aquí volvemos a decir, no es enchilame otra, esto es bastante complicado. Sí. De manera que el paciente se fue de alta y seguramente que muy próximamente vamos a saber cómo va todo. Hace muy poquito hubo otra noticia espectacular porque trasplantaron a otro riñón de cerdo, pero le pusieron un device, un dispositivo a la paciente porque tenía una insuficiencia cardíaca tremenda. Entonces en ese momento no le iban a trasplantar también el corazón de cerdo. Total que le pusieron una máquina para función cardíaca y le trasplantaron el riñón. La paciente va evolucionando. No ha habido tampoco mayores noticias ahorita. Pero ahí va. En la noticia que corrió por el mundo es, se logra trasplantarte exitosamente un órgano de un cerdo a un ser humano y está funcionando. Pero como vemos, esa es la noticia que vemos en los periódicos, ya nadie ve periódicos, pero en las noticias y en el teléfono y en todos, muy espectacular. Pero José nos está dando todo lo que pasa tras bambalinas para poder llegar a eso. Y ahí va. Lo más increíble es que esto ha sido producto, por un lado, de la enorme necesidad de órganos. O sea, nosotros hablamos en el programa anterior de qué pasa en México. La realidad es que en Estados Unidos la lista de espera para riñón es de más de 100,000 pacientes. ¡Qué barbaridad! Y cada día, tristemente, fallecen 17 personas cada día insuficientes renales esperando un riñón, lo cual es dolorosísimo. O sea, en vez de que se pudiera hacer algo así. Ahora, vamos a ver qué pasa. Si las cosas siguen como se prevén, va a empezar un estudio fase 1, porque estos estudios normalmente se hacen acotados a un determinado número de pacientes para poder, digamos, ver las fallas que puedan haber y que se tengan que corregir antes de que esto se aplique a un número mayor. Es decir, los experimentos primero vamos a hacerlo en un grupito chiquito de 15 personas. Va bien, vamos a ampliarlo a 50. O sea, la ciencia, esto es muy importante, José, porque la gente cree que la ciencia se la saca a la gente de la manga. Cuando yo venga aquí a ladrar, que voy a todos los medios,
Lo que estoy diciendo yo ya lo machacaron gente durante 1000 años. Bueno, no 1000 años, pero muchísimo tiempo. Eso que me importa mucho que se diga aquí en el podcast, porque la gente, se sacaron de la manga esto. No está sacado de la manga. Entonces, y un día voy a invitar a alguien para que nos platique de cómo se hacen estudios científicos, porque es verdaderamente fascinante, aunque muy difícil de explicar, porque todos los que hemos estado involucrados en investigación es bien difícil, muy complejo, muy exigente. Sí. Para poder llegar a decir yo, mi voz va a llegar a este micrófono, a transmitirse, y aquí lo van a transmitir a todos sus teléfonos, cuesta un trabajo durísimo. Y pasó mucho tiempo, seguramente tomó años que se llegara a perfeccionar de esa manera. La ciencia está respaldada por muchos estudios, que esto es importante. Pero ahora quiero tocar un punto importante que dijiste que nos ibas a hablar de ello. La gente puede estar oyendo, saludos a todos los veganos, que digan, híjole, esta es una crueldad animal espeluznante. Los comités de ética, ¿qué onda? Están creando cerdos específicamente para salvar humanos. Y aquí me imagino que debe haber ruido y controversia. Esto ha sido el motivo de muchísimos foros también, como es natural. O sea, de alguna manera lo que se está haciendo es tratar a estos animales de la mejor manera, o sea, porque esto es muy importante, nada de sufrimiento, evitarles cualquier tipo de sufrimiento, pero lo que dicen la mayoría de los cuestionamientos éticos es, oigan, estos animalitos le han servido al ser humano para alimentarlo por generaciones. Lo que están haciendo ahorita es algo todavía, podríamos decir, con un fundamento muchísimo más, digamos, de mucho mayor avance, que es salvar la vida de un ser humano. Fíjese cómo lo voy a poner para que no suene tan escandaloso, porque ahorita yo pensé que los 3 cochinitos, y cada uno formó su casa como pudo, uno se los comió el lobo, el otro no, pero tiene razón José. Llevamos la historia de la humanidad de la mano de los cerdos, comiéndonos, y del cerdo se aprovecha absolutamente todo. Entonces, esta es una manera sí, pues entiendo la parte y la visión de la gente que pueda ser empática y pensar que esto es crueldad animal, aunque hay comités de ética para que no sufran, pero compárenlo con los ranchos, que la gente que se dedica a ganado o a crear cerdos, etcétera, al animalito que le quita el riñón, no lo sacrifica necesariamente. Estos animales realmente, digo, alguien preguntó, bueno, y ya que le toman los órganos, que se van a comerlos, han recibido muchísimas modificaciones y al mismo tiempo para todo este proceso del trasplante, medicamentos, soluciones. Que no serían ideales para echarte un lobito de tamarito. Efectivamente, porque alguien dijo, bueno, pues vamos a tener una fuente adicional de alimentos. En realidad, si me lo preguntara alguien, y yo creo que en esto a lo mejor estamos de acuerdo, me parece que es un uso muy sublime que se utilice parte de un animal, de un ser vivo animal, para ayudar a un ser vivo humano. Creo que esto es algo formidable y lo que sí hay que garantizar que no sufran. Y creo que esto sí es muy, muy importante. ¿Cómo ves el futuro de aquí a 10 años en plan trasplante, de otra especie hacia el humano? Sí. Una de las cosas que muchos se han comentado es que no hay que bajar la guardia con los modelos actuales, naturalmente, porque alguien puede decir, no, pues si ya va a haber de cerdo, pues entonces que mejor que le donen. No va por ahí. De aquí a que esto se perfeccione, todavía van a pasar probablemente no una, sino un poco más de 2 décadas. Estamos hablando de un perfeccionamiento que se vuelva parte de la rutina de tratamiento de los pacientes con insuficiencia orgánica. Va a pasar tiempo. Poco lo que acaba de decir, estamos hablando de décadas. La ciencia, yo siempre digo que en general, yo creo que en más del 95% de los casos, camina a paso de gallina. Va súper lento. Si la aspirina, el ácido acetilsalicílico, fuera a salir hoy al mercado, probablemente no lo dejaran salir. No. Seguramente no. Porque ahora hay tantos comités de ética, no hay medicamento libre de efectos colaterales, pero este medicamento lo hemos consumido todos. Más yo me tomé uno. Pero para que ese alimento, esa pastilla, de esa molécula, llegue a una cajita en la farmacia y tú lo vayas a comprar, pasa muchísimo tiempo en el 90 y tantos % de los casos en la ciencia. Estamos hablando de trasplantes, pero los próximos, se me ocurre que voy a hacer podcast, ahorita que hemos estado hablando sobre todo la importancia de los riñones y el futuro.
de la prevención, que es lo que a mí me interesa muchísimo. Claro. Porque aparte, José, hablemos en números. ¿Cuánto cuesta una cosa de estas? Bueno, miles de dólares. O sea, ahorita en ese momento, digo, esto está En siendo, pañales. hay empresas detrás de esto, naturalmente, como todo, porque alguien tiene que invertir, o sea, si Claro, no, no se no se desarrolla, hace, sí. o sea, no, simplemente no ocurre. Entonces, obviamente que estas empresas tampoco son hermanas de la caridad, me refiero, lo hacen de muy buen talante y de muy Sí, buena pero ley pues, para, hacer negocio, pero sí. claro, el día de mañana dicen, oigan, necesitamos recuperar toda la inversión. Pero más allá de esto, también están viendo la parte de beneficio para el ser humano, Claro. indudablemente. Comentábamos esto, es muy probable que veamos próximamente el inicio de uno que se conoce como fase uno, como claramente lo explicaste, pero para tener ya digamos, el panorama completo de cuándo sí, cuándo no, qué más falta, etcétera, eso es lo que va a tomar más tiempo para hacer una realidad clínica del día a día. A eso me refería con el tiempo, ¿no? Ajá. Esto es muy interesante porque estamos asomándonos a ver el futuro, si no nos llega un asteroide antes. Bueno, sí, Es que como está el si nos mundo. merecemos cómo está el mundo, pero estamos viendo hacia el futuro. Pero en estos últimos minutos quiero regresar a lo que comentamos la semana pasada. Ahorita existen trasplantes de donadores fallecidos y trasplantes de donadores vivos. Entonces recuerden que lo que me interesa es que ustedes lo platiquen en su casa y donemos lo más que se pueda. Lo más Totalmente. que se pueda. Totalmente. José, la gente tiene muchas dudas y preguntas todavía sobre la inmunosupresión, estos medicamentos inmunosupresores que te dan para bajarle 2 rayas a tu sistema inmune y no se vaya contra el órgano que te pusieron. Ajá. ¿Cómo vive una persona trasplantada? Una persona trasplantada puede hacer una vida en términos generales normal, integrarse a la sociedad, a su familia, a su vida laboral, etcétera. Y obviamente lo que sí es importante es que cada X tiempo requiere hacerse estudios para ver qué hay que modificar y tomar los medicamentos diariamente de acuerdo, exacto. Porque cuando bajamos la guardia es cuando vienen los problemas con el sistema inmune. Yo sé que no es el momento de hablar de ello, pero digamos, la otra arista importante de lo que está ocurriendo en el mundo es cómo se hace que el individuo se vuelva tolerante a un trasplante sin necesidad de tomar tal cantidad de medicamentos. Eso es algo, pero viene de la mano también con los genotrasplantes, que es como se le llama a estos trasplantes de cerdo. Geno con X, genotrasplantes. Y quiero comentarles brevemente que lo que se está tratando es de que para evitar que se tenga que tomar esta cantidad de inmunosupresores, que por cierto han salido varios medicamentos que tienen puntos muy específicos para actuar en la célula a propósito del trasplante de cerdo. Pero todo eso va a bajar la guardia del sistema inmunológico. Entonces lo que se pretende es buscar la manera de que toleren los seres humanos el órgano que le trasplantan, engañando al sistema inmune como si fuera algo propio, no como algo ajeno, y por ende no lo va a rechazar. Las cosas van avanzando rápidamente. Ya platicaremos de esto un día. Me encantaría y podemos incluso invitar a alguien que es experta, y te lo puedo decir, para que hable de cómo se está generando y expandiendo células reguladoras, precisamente de las que regulan las respuestas adversas en el sistema inmune, para que el sistema inmune vea al órgano como algo inofensivo. Y no lo Es ataque. interesantísimo y se los voy a traducir para que me lo entiendan allá afuera. Ustedes conocen a los 4 fantásticos, aquellos superhéroes. Había uno que se decía largo, otro que decía llamas a mí se convertía en fuego, uno que era la mole, el hombre de piedra y una mujer invisible. Entonces la tocada aquí es que hagas que el órgano que te pongan tenga la capacidad de esa mujer invisible, que no la veas, pero ella pueda hacer lo que le toca hacer, no hacer su trabajo sin que sea atacada. Ella se ponía como un domo de cristal, me acuerdo más o menos, me acuerdo de invisibilidad. Esa es la tocada y ese es el futuro. Ahora, digan, hijo, es que esto de la inmunidad suena muy complicado. Sí, sí es, pero se los voy a poner muy fácil. De repente llega la primavera y empieza a polinizar los árboles y yo me pongo estornudante y me ponen los ojos como sapos rojos terriblemente. Ese es mi sistema inmune que está reconociendo sustancias extrañas que hay en el aire. Entonces yo me tomo un antihistamínico que ustedes conocen que me está bajando 2 rayas a mi sistema inmune. Esto llevado a la N potencia es lo que se hace cuando se trasplanta un órgano. Para que lo entiendan muchísimo más fácil y les quede todo esto que puede ser muy complicado, mucho más sencillo. José, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer.
No, el gusto es estar contigo, la doctora Alberú. Es de veras un honor que tengamos a alguien tan importante aquí con nosotros el día de hoy. Y pues José, te vamos a seguir invitando. Con mucho gusto. La ciencia es fantástica, es inacabable, pues, inacabable y está inacabada además. O sea, hay muchísimo por Y delante. cuando abrimos una puerta se nos abren otras 20 atrás, entonces tenemos podcast para rato, estaremos. Y bueno, pues qué gusto, José. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. De veras lo he disfrutado mucho. Ok, y a ustedes nos vemos aquí próximamente en el consultorio.